yo creo que, o sea, hay una generación ahorita marcada de ingenieros o profesionales antes de ChatGPT y después de ChatGPT, ¿no? Por el razonamiento lógico. Cuando yo estaba en la universidad y me tocó estudiar álgebra lineal, pues era multiplicación de matrices, sumas de matrices, yo dije, ¿cuándo voy a ver esto en mi vida, no? Esto se está moviendo, o sea, ahorita estamos en plena revolución de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Es que me pongo a divagar mucho. La inteligencia artificial ha transformado nuestra manera de vivir, trabajar y hasta de pensar. Desde asistentes virtuales hasta algoritmos que crean arte y música, la inteligencia artificial está en todas partes. Cada minuto se generan 2.5 millones de gigabytes de datos en el mundo. Cada vez que desbloqueamos nuestro celular con reconocimiento facial, estamos usando algoritmos avanzados de inteligencia artificial entrenados con miles de millones de imágenes. Todas las personas que interactuamos con inteligencia artificial estamos contribuyendo a su desarrollo de diferentes maneras. Por ejemplo, cada vez que buscamos algo en Google, le preguntamos algo a Alexa, usamos nuestras redes sociales, nuestros datos pueden ser utilizados para mejorar el rendimiento de estas aplicaciones mediante el aprendizaje de patrones en nuestras preferencias y comportamientos. Sí, un mundo nos vigila, el mundo digital. Cuando corregimos respuestas, hacemos clic en sugerencias o damos likes o dislikes, estamos ayudando a refinar la precisión y utilidad de la inteligencia artificial. Cada vez que generamos contenido en Internet, textos, imágenes, videos, códigos, estos pueden ser utilizados de manera ética o no para entrenar modelos de inteligencia artificial en cuanto a comprensión, creatividad y toma de decisiones. Personas expertas en inteligencia artificial y machine learning, o sea, el aprendizaje automático, entrenan modelos ajustando algoritmos, etiquetando datos y optimizando respuestas para que sean más efectivas. Aunque no todas las personas entrenamos inteligencia artificial de manera directa, la forma en que interactuamos con ella influye en su evolución. Hoy vamos a tratar de entender cómo funcionan los algoritmos, datos y códigos que están transformando nuestras vidas. Sean virtual y algorítmicamente bienvenidos a Divagadoras Científicas, el podcast favorito de los y las chicas geeks aficionadas a la ciencia. En este segundo martes del mes más femenino del año, les traemos el episodio número 113, la ciencia detrás de la inteligencia artificial, algoritmos, datos y códigos. Detrás de cada algoritmo, de cada línea de código que le da vida a la inteligencia artificial, hay mentes brillantes que programan, investigan y diseñan el futuro. Y hoy tenemos el honor de contar con una de ellas. Una mujer que traduce problemas complejos en soluciones inteligentes y que hoy nos ayudará a responder preguntas clave sobre la inteligencia artificial. Ella es ingeniera en sistemas, creadora de contenido, fundadora de Menti Academy, ex embajadora estudiantil de Microsoft Learn, conferencista en eventos de primer nivel, divulgadora apasionada de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Bienvenida de nuevo, en serio es un honor tenerte aquí. Carla Marcela Florida Román, mejor conocida en redes como Carly Code, que nos encantó su nombre artístico. Dinos, Carly, ¿qué tan cierto es esto que dije en la introducción? ¿Realmente todos estamos entrenando la inteligencia artificial? Solo que algunos no nos pagan, ¿qué hay de cierto en esto? Totalmente. Hace poco escuché una frase, no me acuerdo ahorita exactamente la frase, ¿no? Pero era como que, va como que si el producto es gratis, entonces, o sea, es porque, no me acuerdo ahorita. Porque tú eres la mercancía. Porque toda la mercancía, exacto, gracias. Era para ver si estabas atenta. Pero es cierto, o sea, ahorita o sea, hay un montón de videos, ¿no? De que, la nueva inteligencia artificial, gratis, 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 ¿no? O sea. Es cierto. ¿Por qué he sido crees? víctima. Sí.
Muy bien, pues bueno, ya tuvimos a Carly en el episodio pasado, así que vayan a verlo porque ahí pues nos habló de cosas más personales, de su personalidad, que como pueden ver, pues irradia este optimismo, que es lo que más me llama la atención de su personalidad. Pero hoy viene a hablarnos de su mero mole, que es la inteligencia artificial, y para allá vamos, no sin antes presentarles del otro lado de su pantalla a nuestra manzana decodificada de la discordia. Marilega, cuéntanos, manzana, ¿de qué va tu algoritmo esta semana? Ay, esta semana, no, pues yo estaba toda emocionada porque teníamos a Carly y yo ahí anduve, no, perdida en el espacio, pero ¿saben qué? Utilicé la inteligencia artificial para regresar a mi centro. Dije, ay, esta cosa muy buena, o sea, le pueden criticar muchas cosas, pero si la sabemos aprovechar, yo creo que es bastante valiosa. Sí le tengo pendiente, pero por eso es que estamos invitando gente como Carly para que nos puedan espantar ese miedo, o más bien como quitar esos miedos y enfocarnos a cómo sí usar esa herramienta, que a mí me parece valiosa y aunque la uso tropesadamente, pero aún así me enfoca y me ayuda. Entonces, sí estuve ahí muy metida con el ChatGPT y el Copilot, y luego ahí como el rollo ahora del ¿cómo se llama la nueva? DeepSeek. DeepSeek, bueno, aquí andamos, aquí andamos. Sí, Pero bien. realmente. Es normal temerle a lo que no conocemos, pero por Sí. eso también a mí me interesa mucho. Yo luego me pasa que estudio un día, ¿no? Que pues es, a fin de cuentas es Machine Learning. Estudio un día y digo, ah, sí, ya le entendí aquí cómo Súper funciona básico. todo. Y luego al siguiente día digo, es que no sé nada, o sea, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces, si a usted le pasa como a mí, pues vea este episodio muchas veces, que seguramente Carly nos va a enseñar mucho. Pero antes me presento. Yo soy la neurodegenerativa mente maestra Darania Seves. Y si no lo saben, pues por ahí he contado en otros episodios que yo tengo una enfermedad neurodegenerativa, que es la diabetes, ¿no? Pero me acuerdo que, según yo, mi teoría, mi diabetes empezó por no dormir bien y para mantenerme despierta tomaba, todavía hasta la fecha, mucho pues refresco, pero era coca, pero no era light de la otra. Y mucho Cool. café y lo que fuera, azúcar, lo que me mantuviera despierta, porque me apasionaba la programación, nuestras clases de programación, o sea, en el primer semestre de la carrera. Yo quería estudiar medicina, pero entonces no quedé, entonces por mientras, según yo dije, el otro año vuelvo a aplicar, me metí a ingeniería, me encantó la programación y yo amanecía, eran las 4 o 5 de la mañana y yo tratando de ver cómo la programación y entenderle a las matrices y todo. Entonces sí fue la programación porque la vi como un reto, o sea, yo soy de un pueblito chiquito donde había visto Excel, pero nunca en la vida no tuve clases privadas de computación y no sabía que era C++, nada, o sea, Excel y ya, y Paint. Entonces sí, para mí supuso un reto. La programación me gustó, me encantó esta parte lógica. Y más aún que una vez, o sea, el profe era muy canijo, la verdad. Pues pasé un examen por mis propios medios, ahora sí que sin copiar, o sea, mi lógica llegó a la Estudié. conclusión y resolví el problema. Entonces eso me motivó mucho, tanto así que me olvidé de la medicina, ya no apliqué, me quedé en la ingeniería y pues ahí ya saben, ya, lo demás es historia. Pero a fin de cuentas, ahorita en el episodio pasado decía Mari, no, es que si algo te apasiona y te desvelas y aunque no te sale lenta, pues sí es porque sí te gusta, ¿no? Entonces que te mantenga motivada y el pie del cañón, pues es una señal. Entonces, pues aunque me encantan las matemáticas y optimizar cosas, sí reconozco como que me siento obsoleta. O sea, ya en aquellos tiempos de programación era Fortran. O sea, ahorita apenas estoy empezando a terminarle a entender al Excel y al inglés. Y no, pues fíjate que ya necesitas inglés, mandarín, francés, alemán y programar en Python, JavaScript y no sé qué tanto. Entonces, la verdad Inteligencia. que sí se siente uno como que nos está dejando atrás. Entonces, pues si a usted le pasa como a mí, que es este episodio para al menos saber cómo pinta el futuro y cuál es el status quo de la inteligencia artificial. Y bueno, voy a hacer referencia porque recuerdo que exactamente hace un año, en el episodio especial de marzo, mujeres y programación, tuvimos como invitada a Maybe María Hernández, que fue quien nos introdujo a la gran mujer que están viendo en su pantalla, Carly Code. Le vamos a decir Carly Code de cariño porque está muy chido su nombre artístico. Sí, sí, es Carly Y Close. en ese episodio hablamos de la programación, ¿no? Hablamos, entre otras cosas, de estas mujeres que sentaron las bases. Ellas le dieron vida a la programación. Ada Lovelace, Amy Noether, Grace Hopper.
Claro que también hubo hombres, pero pues resaltamos la parte femenina porque era marzo. Y gracias a esta invitada, les digo, conocimos a Carly. Entonces, en ese tiempo andaba yo muy motivada a aprender Python. Y me acuerdo que estaba viendo un curso que tiene Maivemar en YouTube. Y luego ya fui a ver el contenido de Carly. Luego ya después estuve en Platzi. Digo, siempre ha habido contenido en Platzi, pero después ella fue profesora de Platzi. O sea, ha sido parte de este intento mío por ser Pythoniana, que todavía no se logra, pero ahí sigo en la lucha. Todavía, ¿ves? Ahí sigo en la lucha y es por eso que hoy te tengo muchas preguntas, Carly. Y antes de entrar un poquito en la historia y pues la ciencia detrás de esta inteligencia artificial, muy, muy simplificada, no se nos asusten, no se nos vayan. Antes le tengo una preguntita a Carly. Se dice que en el mundo de la inteligencia artificial, el código, o pues bueno, la programación, es el alma de todo. Y uno de los lenguajes más usados, pues es mi amigo Python. ¿Por qué crees que Python es el elegido? ¿Por qué es tan popular en el desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, ¿por qué Python y no otro lenguaje? Hay una razón muy, muy poderosa y cuando la gente aprende Python, o sea, incluso algunos seniors o que vienen de otros lenguajes dicen, pero esto es Python, o sea, ni siquiera sigue reglas como el punto y coma o algo así, ¿no? No es de tipado fuerte. Entonces, ¿qué sucede? O sea, Python es tan, tan, tan simple que en muy poquitas líneas puedes hacer mucho. Entonces, ¿qué sucede? O sea, la AI que viene o sea, viene de una estructura netamente matemática, digamos, que tú puedas representarla tan fácilmente en un lenguaje de programación, pues ha sido la gloria realmente para que Python se pueda desarrollar como el lenguaje de programación, ¿no? Y ganar popularidad. Aparte que la comunidad que tiene, o sea, es de los lenguajes más, o sea, que más comunidad tiene. Tú tienes una consulta, la pones en un blog y fija, al día siguiente vas a tener alguna respuesta, donde sea que tú la pongas, porque realmente la comunidad que tiene igual es de muy buena onda y quiere apoyar mucho, ¿no? Wow. Ah, pues mira, entonces me voy a tener que resignar y pues entrarle a Python. Una razón más para aprender Python. Pero una bueno, razón más. también dicen, no sé si traigas esa pregunta, pero también dicen que ya con la inteligencia artificial programar ya no es tan requerido. O sea, si me preguntas a mí, Ujú. bueno, igual es bien controversial porque yo creo que, o sea, hay una generación ahorita marcada de ingenieros o profesionales antes de ChatGPT y después de ChatGPT, ¿no? Por el razonamiento lógico. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ahorita muchos creen que el hecho de utilizar estas herramientas, ¿no? De IA generativa, uno va, le pide y pues ya está. Pero es que no es así, uno necesita saber que, o sea, si uno la respuesta está bien, ¿no? Porque sucede muy, muy, muy juniors ahorita o en la universidad lo que están haciendo es agarrar la respuesta y poner, pero, o sea, ¿cómo saben? La AI todavía no es 100%, o sea, no es que Confiable. 100% correcta, ajá, confiable. Y nunca lo va a ser porque se supone que una AI jamás tiene que ser 100% confiable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, uno siempre va a necesitar los conocimientos. Como les digo, tal vez se está marcando ahorita una época de antes y después, no, incluso me gustaría que salga algún análisis, ¿no? De la parte lógica, por ejemplo, de cómo está alguien que hacía desde cero el algoritmo, de que realmente tenía que pensar, o sea, poner todas las neuronas a resolver un problema, a cómo ahora alguien solamente tiene que pensar cómo preguntar, ¿verdad? Ajá. Pero independientemente de cómo hacer eso, pues aprender programación para entrar a esta área siempre va a ser necesario. Sí, Ay, que pues nos nada, decías toca. ahorita que tú con tus compañeros, cuando tu asesor de tesis les puso ese problema, como quien dice, hacían redes neuronales artesanales, o sea, de entender cada parte del proceso, te da un entrenamiento que no te lo va a dar el saber cómo preguntarle a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial generativa, ¿no? Pienso yo. Como que el proceso Totalmente. es el entrenamiento. ¿Sí me entiendes? Sí. Ahora, hay, por ejemplo, un curso de Machine Learning que es súper famoso, que es el de Andrew Ng, que está en Coursera. Ah, sí. Y pues a veces por temporadas lo ponen gratuito o con Gratis. becas. Ajá. Y eso, o sea, yo diría que cualquier persona que o quiere aprender o ser AI engineer tiene que pasar por ese curso. Sí. Incluso me ha tocado entrevistas de trabajo donde me han preguntado, ¿has pasado? Sí, Y es yo como que lo hay... intenté. Ajá. Ajá, es bien Allá. complicado porque ahí tú, o sea, con Python llevas la parte matemática, o sea, te hace hacer Sí, los álgebra algoritmos lineal. Ajá. totalmente, ajá, entonces te llevas parte de cálculo, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? O sea, cuando tú ya sabes realmente la base
por qué estás utilizando alguna función o qué representa una función, qué es lo que está haciendo el algoritmo, pues va a hacer que siempre el producto que tú tengas o el modelo pues sea mucho mejor, ¿no? Cosas que todavía tal vez en un futuro puede que lo haga ya 100% bien la AI, pero de momento no lo hace, ¿no? Entonces todavía llevamos la delantera en ese, en ese ámbito. Mira, en nuestra controversia, yo las respuestas que he visto como analogía es como cuando estás aprendiendo matemáticas en la escuela, estás aprendiendo multiplicación, división, suma, resta, pues sí puedes agarrar la calculadora y hacerla, ya lo Claro. tienes. A fin de cuentas, ¿cuál es el objetivo? Agarrar el resultado, ¿no? Entonces, pues ya está la calculadora para que aprendo matemáticas, es algo así. O sea, se hace falta esa parte para, pues, ahora sí que entrenar tu cerebro, tu lógica. Pero bueno, Sí. Sí, estoy convencida, necesito aprender Python. Si usted como yo necesita aprender Python, comente para que el algoritmo vea que nos comenta mucho. Pero bueno, les voy a dar una definición, la más simple que encontré de inteligencia artificial, porque hay muchas y aún se ponen, hasta nosotras mismas tenemos un episodio que se llama Terror Artificial y filosofando sobre la inteligencia artificial. Se ponen bien filosóficos y qué es inteligencia, ser o no ser, por qué crees lo que crees. Pero yo agarré la más simple. Y luego también agarré la historia de la inteligencia artificial y la super resumí y simplifiqué. Sí está muy interesante, no está larga y pues voy a tratar de dar los datos más característicos. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos de las máquinas pueden pensar a robots inteligentes? O sea, así, bien rápido. Y luego ya después, Carly nos va a hacer favor de contestarnos esas preguntas para que nos quede un poquito más clara la ciencia detrás de la inteligencia artificial. Entonces, la definición. En esencia, la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que permiten a las máquinas resolver problemas que antes se consideraban exclusivos de los humanos. El aprendizaje automático, machine learning, es un subcampo clave de la inteligencia artificial que se enfoca en crear algoritmos que aprenden a partir de ejemplos. Estos ejemplos pueden provenir de la naturaleza, ser diseñados por ingenieros o humanos o generados por otros algoritmos. El proceso implica recopilar un conjunto de datos, construir un modelo a partir de él y utilizarlo para resolver un problema. La historia de la inteligencia artificial no se puede contar sin mencionar algunas de las mentes más brillantes que sentaron sus bases, incluso antes de que existiera el término inteligencia artificial. Así rápidamente, Ada Lovelace, en el siglo XIX, imaginó por primera vez una máquina capaz de ir más allá que cálculos numéricos, al describir cómo el motor analítico de Charles Babbage podría manipular símbolos y crear música. Décadas después, en el siglo XX, la matemática Amy Noether, que es nuestra divagavida científica de este mes, revolucionó la comprensión de las simetrías en la física y el álgebra abstracta, desarrollando principios matemáticos fundamentales que más tarde serían clave en la optimización de algoritmos de inteligencia artificial. En los años 30 y 40, Alan Turing formalizó el concepto de computación con su famosa máquina de Turing y el test de Turing, anticipando la posibilidad de que las máquinas podrían imitar la inteligencia humana. La inteligencia artificial como disciplina formal nació en 1955, cuando John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial y sentó las bases de lo que se consideraba una máquina inteligente. El primer gran avance en el campo llegó en 1956 con el Logic Theorist, creado por Allen Newell, Herbert Simon y Cliff Shaw. Fue el primer programa diseñado para realizar razonamiento automatizado y más tarde se describió como el primer programa de inteligencia artificial. Luego, en 1958, el perceptrón de Frank Rosenblatt. Fue una red neuronal temprana diseñada para reconocer patrones ajustando sus parámetros internos en función de ejemplos. Dice que el perceptrón lo que hacía es que aprendía un límite de decisión, una línea divisoria que separa ejemplos de diferentes clases, lo que es la base hoy en día, por ejemplo, de separar spam de los correos que no son spam. Alrededor de esa misma época, un año después, en 1959, Arthur Samuel acuñó el término Machine Learning o aprendimiento automático. En su artículo, Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers, o sea, usando el juego de las damas inglesas. No es el ajedrez, son las damas inglesas.
describió el aprendizaje automático como programar computadoras para aprender a partir de la experiencia. Otro desarrollo notable fue en los años 60, la tal ELIZA, con Z, que fue el primer chatbot de la historia, desarrollada en 1967 por Joseph Weizenbaum. ELIZA daba la ilusión de entender el lenguaje al hacer coincidir patrones en el texto de los usuarios y generar respuestas programadas. A pesar de su simplicidad, ilustró el atractivo de empezar a construir máquinas que pareciera pensar o comprender o imitar una conversación. El optimismo sobre avances cercanos en inteligencia artificial era alto en ese periodo. Herbert Simon, ganador del premio Turing, ejemplificó este entusiasmo cuando predijo en 1965 que las máquinas serán capaces dentro de 20 años de hacer cualquier trabajo que un humano puede hacer. O sea, como que en ese tiempo él se atrevió a decir eso y pues la gente más optimista estaba, ¿no? En 20 años ya van a ser humanos, ahora sí que vamos a ser Dios, porque pues vamos a crear humanos. Muchos expertos sí compartían esta visión, pronosticando que una inteligencia artificial verdaderamente a nivel humano, conocida como la inteligencia artificial general o la AGI, estaba solo a 2 décadas de distancia. Curiosamente, estas predicciones han seguido un patrón constante. Siempre están a 25 años en el futuro. O sea, ahorita si preguntas te dicen, no en 25 años, y hace 50 años, no en 25 años. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Están muy raras estas predicciones. Sin embargo, las limitaciones computacionales, falta de datos, falta de investigación, no se puso las pilas la gente ahí, llevaron a épocas conocidas como los inviernos de la inteligencia artificial, que fueron estos periodos en los que el entusiasmo, la inversión, muy importante, disminuyeron drásticamente debido a la incapacidad de los sistemas de aquella época para cumplir con las expectativas. Entonces, entre 1975 y 1980 llegó lo que se le dice el primer invierno de la inteligencia artificial, porque fueron 2. Durante este primer invierno, incluso como que los científicos de computación sentían vergüenza de utilizar el término inteligencia artificial o IA. Se volvió como un tabú porque pues como que ya había fracasado, no es cierto, ya pasaron más de 20 años y no tenemos lo que dijeron. Le empezaron a llamar nomás como informática, o sea, los estudios que hay dicen estudios en informática, artículos en informática, sistemas basados en conocimiento, reconocimiento de patrones, o sea, cualquier cosa, menos volver a mencionar la inteligencia artificial. Ese fue el primer invierno y con tal de evitar cualquier asociación, ¿no? Porque pues lo percibían como un fracaso, pero ahorita todo suma, o sea, sin esos fracasos, pues no estaríamos donde estamos. Entonces, el segundo invierno llega en 1987, fíjense, con nuestro nacimiento de Mari y mío. O sea, el segundo invierno fue hace 37 años. Cuando las limitaciones, o sea, pero traíamos torta sobre el brazo porque ya después de ahí se acabó el invierno, ahorita les digo. Dice que las limitaciones de los métodos simbólicos hicieron que la financiación disminuyera nuevamente, lo que llevó a la cancelación y suspensión de muchos proyectos de investigación y desarrollo. Pero en los años 90, el enfoque en la inteligencia artificial cambió con el auge del aprendizaje automático, machine learning, permitiendo a los sistemas mejorar su desempeño sin ser programados explícitamente. O sea, como que ya en los 90 volvieron a empezar a tener fe en la inteligencia artificial. Pero, ¿qué creen que fue, chicas, lo que sacó de su depresión, ahora sí, de su invierno a la inteligencia artificial? ¿La llegada de qué? Del internet. No, mentira. Sí, sí fue el internet. A principios de los 2000 andaba la Natalia Lafourcade buscando hombre de París con cerebro inteligente y que no se emborrachara en viernes. Mientras los y las geeks andaban buscando cómo sacar a la inteligencia artificial de su invierno y que lo lograron. ¿Cómo? Principalmente con 2 cosas. Mejoras incrementales en el hardware y la disponibilidad de conjuntos de datos más grandes gracias al internet. Esto fue lo que sacó a la inteligencia artificial de su segundo invierno. En resumidas cuentas, el internet. Muy bien, Carly, estás aprobada. En 2001, el algoritmo llamado Random Forest de Leo Brainman
abordó el problema de sobreajuste que se había tenido en el pasado en los árboles de decisión, mejorando drásticamente la predicción de las predicciones. Un punto de inflexión llegó en 2012, con la aparición de versiones más avanzadas de redes neuronales, llamadas redes neuronales profundas. Estas redes superaron a otras técnicas en áreas como el reconocimiento de imágenes y voz. El aumento del poder computacional, la abundancia de datos y los avances algorítmicos convergieron para producir avances extraordinarios. A medida que crecía el interés académico y comercial, también lo hacían la visibilidad y la financiación en la inteligencia artificial. Se recuperó la fe en la inteligencia artificial. Y ahora sí, con la llegada de la era digital, visionarios, muchos, pero el más representativo como Bill Gates, han impulsado la revolución del software y la computación personal, facilitando el desarrollo de tecnologías que hoy permiten el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. En 2017, la introducción de los Transformers, que ahorita nos va a explicar Carly qué es, revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, allanando el camino para modelos como GPT o GPT. Hoy en día, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning están profundamente entrelazados. La investigación y la industria siguen buscando modelos cada vez más capaces de aprender tareas complejas a partir de datos. Aunque las predicciones de alcanzar una inteligencia artificial a nivel humano o la AGI en solo 25 años siempre han fallado repetidamente, no se puede negar que el impacto en aplicaciones cotidianas es evidente. Entonces sí se ha habido mucho progreso y sí es exponencial, pero pues no se ha llegado a la AGI, pero yo creo que estamos muy cerca. Ok, ahora sí vamos a las preguntas con Carly para tratar de entender la ciencia detrás de la inteligencia artificial. Lo dividí en 5 etapas clave, ¿no? Para tratar de entenderlo. Entonces dice que más allá, entender la inteligencia artificial más allá del hype y de las teorías no comprobadas de que si nos va a matar, de que es buena, nos va a quitar trabajos, todo eso. Titulares amarillistas, vamos a desglosarla en 5 etapas fundamentales, pero más bien como basadas en la opinión de nuestra experta Carly. Entonces, esto es como un rompecabezas científico, o sea, la inteligencia artificial han pasado muchos años, ha tenido que haber muchas mentes, y todavía hasta la fecha, o sea, todavía hay que si ramas y que se divide no sé qué, y que un subcampo y mañana nace otro. Entonces, esto no está monopolizado, entonces hay muchas respuestas, pero pues Carly es aquí nuestra experta. Entonces confiamos en ti. La primera etapa es la base de todo, la lógica y las matemáticas. La inteligencia artificial no es magia, sino matemáticas en acción. ¿Cómo influye, Carly, el álgebra lineal, el cálculo y la estadística en la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Y les voy a contar igual una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad y me tocó estudiar álgebra lineal, pues era multiplicación de matrices, sumas de matrices, yo dije, ¿cuándo voy a ver esto en mi vida, no? Bueno, años después, cuando empecé a aprender inteligencia artificial, pues resultó ser que, por ejemplo, para toda la parte de procesamiento de imágenes, una imagen, o sea, ¿qué es una imagen? Una imagen es un conjunto de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Son datos que nos pueden decir, ¿no? En una escala de grises, ¿no? Del 0 al 255, pues qué números representan o nos puede dar información sobre RGB, ¿no? Verde, no, ¿cómo es? Rojo, verde, RGB o azul, ¿verdad? La representación de cada uno de esos. Entonces, básicamente estamos hablando de números, entonces son conjuntos de números. Esos conjuntos de números son matrices. Cuando, por ejemplo, nosotros, hay una técnica, ¿no? Que lo que uno hace es aplicar filtros o kernels a las imágenes. Por ejemplo, si quiere afinar lo que son los bordes o ciertas características. Entonces, uno lo que tiene que hacer es poner una matriz y multiplicarla por otra y el resultado va a ser, digamos, la matriz que tenemos, pero viendo algo que nosotros queremos, como les decía, por ejemplo, los bordes, ¿no? Que nos puede ayudar a detección de bordes. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo el poder al principio del álgebra lineal, pues te ayuda a esto, es increíble. Wow. Después, el cálculo. El cálculo, igual que yo, chicas, era muy mal en matemáticas. O sea, yo no sé cómo acepté entrar a ingeniería.
porque más que ser mala, yo creo que me costó mucho. O sea, a mi Ujú. cerebrito le costó realmente, o sea, Mm, si tal vez los estudiantes lo podían hacer de alguna forma, pues a mí me costaba el doble, el triple poder entender algo, ¿no? sí. Bueno, más bien logré entenderlo con el tiempo, pero digamos la parte de cálculo, de cómo, qué es una función, cómo representar una función, cómo en una función tú puedes sacar, no sé, para qué sacar el área o todo este tipo de cosas que realmente ayudan uno, lógicamente, o sea, tu cerebro está adaptado después de pasar estas materias a entender ciertos conceptos, ¿no? Sí. Entonces, a mí, digamos, la universidad ha sido crucial porque no creo que hubiera aprendido por mi cuenta como en la universidad, ¿no? La parte Sí. matemática. Entonces, esto ha ayudado a que yo pueda ver cómo, las funciones son representadas, cómo podemos mejorar las funciones. Y por otro lado, la parte estadística, ¿no? De ver, o sea, qué rama o qué fórmula de la estadística nosotros podemos ir aplicando para ver qué también va el modelo, ¿no? Entonces, realmente la matemática es el corazón, el cerebro y pues la parte esencial. Yo igual siempre digo, ¿no? Que la inteligencia artificial es como un concepto muy mío, es una representación matemática, computacional del ser humano. Entonces, para mí hay dos partes muy importantes. Es, como les digo, toda la parte matemática y pues básicamente que ahora no está metida en la informática, ¿no? Entonces, o sea, prioridad uno Sí, en el desarrollo de matemáticas. la inteligencia artificial, lo que es la matemática, exactamente. Wow, qué bonita explicación, señora. Usted que se pone filtro sin álgebra, sin matrices, no tendría filtros, entonces agradezcale al álgebra. Tú, Mari, que Gracias te al encanta álgebra lineal. el filtro, ¿ve? Entonces, Ah, sí, ahí, ¿no? cuando esas Encantada. personas que siempre decían, pero esto para qué me va a servir, yo tenía un Ah, compañero que era súper bueno en matemáticas, ni entiendo por qué se quejaba, pero precisamente no tenía esta parte, pues, lógica, intuitiva que vamos. Ya lo dijo Sam Altman, él se basa en lógica, ¿sí? E intuición, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial. O sea, sí, obviamente tienes que tener esta parte matemática, pero él como que siempre era el que sacaba 100, era el mejor en matemáticas, pero siempre se quejaba. Profe, ¿y esto para qué me sirve? O sea, en la mm, vida diaria, dígame, o sea, por ejemplo, voy a comprar un gansito, ¿para qué me sirven las matemáticas? Y yo, ujú. es el que le entiende, yo que estoy reprobando matemáticas, puedo ver lo necesarias que son y él que es el que le sale. Entonces es una parte muy, muy linda que lo expreses así. Entonces, ay, ¿a quién no nos gusta ahorita todo? O sea, el reconocimiento facial cuando desbloquea su celular, le gusta, ¿verdad? No tener que hacer, meter la contraseña ahí. Entonces, ya ni siquiera tenemos, ya tenemos teclados, o sea, ¿cómo se dice? De touchscreen. Entonces, todo eso les gusta, pues ahí están las matemáticas, como bien lo explicó Carlos. Pero vamos a la siguiente pregunta. Ahora viene la segunda etapa, redes neuronales, inspiración biológica. Se dice que las redes neuronales están inspiradas en el cerebro humano. ¿Cuánto de esto es cierto y cuánto es por simplificarlo? 100%, o sea, desde el nombre, red neuronal artificial, ¿no? Pero, o sea, están inspirados más que nada en la neurona y en cómo la neurona trabaja. Me acuerdo cuando el doctor Di Santi, o sea, porque él, o sea, yo llegué a tener una clase de eso con él, ¿no? Junto a Ujú. todo el equipo de investigación, y él nos decía, o sea, ¿cómo funciona una neurona? Porque en el doctorado ellos llevan mucha de la parte, o sea, estudian la parte matemática, computacional, pero también tienen materias para entender el funcionamiento biológico y también psicológico, Mm, ajá, del humano. O sea, realmente es increíble. Entonces él decía, una neurona, pues, o sea, sí, a grandes rasgos es transmisión de información, ¿no? Pero ¿cuándo sucede el paso de información? Cuando la información, ¿no? Que se está procesando llega a ser lo suficientemente importante, ¿no? Porque eso, las neuronas ni siquiera se tocan, ¿no? Aquí hay ujú, neurotransmisores al medio. Entonces, ¿qué ujú, sucede? Cuando suele ser el impulso nervioso bastante fuerte, recién pasa, ¿no? El impulso nervioso y va a la siguiente neurona y Mm, de esto a la siguiente, y por eso no es que cuando nosotros tenemos un impulso o algo va por todo el cerebro, ¿no? mm, Solamente se pueden ver ciertas zonas porque la mm. información funciona así. Entonces, digamos, la red neuronal es exactamente igual. O sea, nosotros decimos, hay que hacer un proceso matemático para nosotros obtener un resultado.
este resultado tenemos que ver que sea lo bastante importante importante para que pueda pasar a la siguiente neurona. Entonces es básicamente la misma representación, pero matemática, porque para eso necesitamos la multiplicación, las funciones y pues también ciertos algoritmos, ¿no? Que nos ayudan a modelar esta parte biológica. Wow, Ay, qué yo no sabía que importante. estaba tan ligado a lo natural, pues. O sea, sabía Sí. que tenía cierto factor de que están imitando el cerebro humano, pero Ujú. no tan de cerca, ¿eh? Sí. No, y qué importante porque yo luego digo, ay, no le deberían de haber puesto inteligencia artificial, porque pues si es artificial, no es inteligencia, pero está inspirada en, ahora sí que la inteligencia, en el motor de la inteligencia. Natural. Bueno, muy Ay, bien, qué bonito contestas, pero ya, eso es malo para ti, pero bueno para mí porque me hace querer seguir preguntándote. Sin datos, vamos a la tercera parte. Big Data, o sea, yo grandota, Big Data y aprendizaje qué mensa era. y aprendizaje automático. Sin datos, la inteligencia artificial es inútil. ¿Cómo ha cambiado la disponibilidad de datos, la evolución de la inteligencia artificial? Totalmente. La parte, yo siempre digo que hay 3 fases importantes, digamos, al momento de modelar o de tener un algoritmo. La primera son los datos. O sea, uno, si no tienes datos, pues no tienes nada, ¿no? Y hay muchas Vámonos. personas que a mí, o sea, muchos seguidores también me buscan y me dicen, Carly, quiero hacer, por así decirles, así, lanzarles algo, ¿no? No sé, un modelo de reconocimiento de patitos de hule, digamos. Cosas así bien, bien random. Y yo, ok, y tu dataset, digamos, ¿no? Y ellos son de, ay, no hay. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué tienes que hacer si no hay un dataset? Pues tienes que crear lo que eso me pasó en mi tesis. Les cuento Ándele. que mi tesis es un modelo de clasificación de violencia mediante audio stream. Y yo, o sea, cuando empecé dije violencia, ok, con el doctor Di Santi lo acotamos, ¿no? Y era, yo trabajo con audio. Entonces yo trabajo sobre clasifico en 5 labels el audio, en lo que es gritos, disparos, llanto, personas hablando y siempre me olvido del quinto, pero bueno, son Sí, 5. personas que dicen hit. Ups. Y el tercero creo que no somos. Bueno, de ahí les doy el chisme completo. Ahorita estoy con muchas cosas. Bueno, entonces, Sí. de estos 5, ¿qué sucede? Yo me metí a algo tan sensible como es la información de violencia. Éticamente, o sea, si yo busco personas llorando y gritando, se supone, o sea, uno en qué contexto, o sea, iría a internet, quiero audios, ¿no? De personas llorando. Claro, o sea, si se ponen a pensar, es muy, o sea, información muy sensible, porque puede ser utilizado para muy buenas cosas como para malas cosas. Entonces, yo me choqué contra la pared de que o sea, yo he encontrado muy, muy pocos datos, porque de que hay, uno encuentra en Nadie internet se todo. graba llorando o violentando. Exactamente, totalmente. Llorando, Entonces, sí. ¿qué es? Bueno, Entonces, ¿No estaba Selena Gómez sí, ahí llorando? sí. Bueno, No, no es te que, creas, es no que te todavía creas. no teníamos a Trump que nos hiciera llorar. Ya todavía. tiene más con qué trabajar. Sí. Justo acaba de acabar su tesis, Gaisha, y apenas expandió a decir, ay, Y ahora Gracias, tengo más Trump. O sea, información. Bueno, demonios. entonces, o sea, esta parte, digamos, de los datos como tal es crucial al momento de cualquier proyecto. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cuando me hacen ese tipo de preguntas, no sé qué Carly, ¿qué hace este modelo? Yo siempre les digo, busca la disponibilidad del dataset. 2, si no hay, pues estás dispuesto a crearlo, ¿verdad? Entonces, o a conseguir de ciertas maneras. Entonces, a lo que voy es de que realmente, o sea, esta primera etapa que es la de identificar la información que vamos a necesitar para el modelo, pues es crucial, ¿no? Bueno, la segunda etapa ya va en el modelado y la tercera en la evaluación como tal, ¿no? Pero el hecho de que ahorita sí en Internet tengamos todo disponible, pues también es un arma de doble filo, como les digo, ¿no? O sea, yo he podido encontrar esa información, pero, por ejemplo, de sonidos de, como les decía, de armas, y yo igual creo que he retrasado un poco mi tesis porque en esta parte de trabajar con información de esta índole, pues yo literal me despertaba en la noche, en mis sueños, con gritos, o sea, fue medio terrible trabajar con esta tesis, o sea, Tu algoritmo de Netflix, así, puros dramas.
Claro, claro. Entonces, los datos, o sea, es el primer paso para que tú puedas, ¿no? O sea, bueno, obviamente primero identificar el problema, etcétera, hay pasos más específicos, ¿no? Pero Sí. como uno de los más importantes es tal cual trabajar con los datos y también que los datos sean limpios, que sean los que necesitas, porque pasar también por ese proceso, pues es bastante largo, como el modelado. Órale, Mm, no, pues sí, data is los- everything. O sea, yo soy todo. Dara es todo. Una vez hace como, ya yo creo que más de 10 años escuché, como que apenas andaba de moda esto del análisis de datos y así. Yo me estaba yendo de la empresa, era una conferencia. Y la verdad, yo tenía a mi bebé chiquita y yo ya que me quería ir a mi casa a ser mamá. Y no estaba poniendo atención, pero se me quedó muy grabado. En aquel tiempo no entendía muy bien inglés, entonces mi inglés era muy básico, si me hablabas despacito y se me quedaba grabado. Me acuerdo mucho que salía una como era tipo como una, no sé si era astrónoma o alguien de la NASA, y nos estaban explicando que el análisis de datos, que cómo iba a cambiar o no sé qué, pero como yo ya había renunciado, o sea, literal, era marzo y ya yo en abril me iba, algo así. Pero me acuerdo mucho que estaba yo así con mi café ya casi dormida, y salió una muchacha así en la pantalla y luego dice, data is everything. Pero lo dijo despacio que yo lo pude entender. Pero no, dijo Dara. O sea, como Dara. Y también a la Dara Van, a la Van de los datos, le decían así. Entonces mis compañeros cuando me decían Dara. Entonces dijo ella, Dara ah, is everything. Y lo yo, ¿ven? Soy sí, todo. les dije. Pero no sabía ni de qué estaba hablando. Ahora es que lo entiendo. O sea, los datos son todo. Wow. Bueno, vamos a la siguiente etapa que es modelos de lenguaje y generación de contenidos. Los modelos como GPT han evolucionado la generación de texto, pero ¿cómo funcionan realmente esto que te decía de los transformers? ¿Qué es eso? Claro que sí. Hay un paper que me encanta mencionar siempre que es Attention is All You Need, que salió el Uy, 2015, si no me equivoco. Attention. Ahí hay Ah, que ir eso a googlearlo. lo platicamos en uno de nuestros episodios. sí, creo que Attention. sí, en el de Sí, porque es de OpenAI. los Súper. tensores. Sí, en el de los tensores o en el de la ciencia detrás de la inteligencia artificial con Alan Sí, Valdivia. mencionamos, sí, Sí, ese. de Ay, qué Attention. TensorFlow, ¿verdad? súper. Y fue un Sí, Ah, juego, es un juego de palabras, ¿no? O sea, sí. entre matemáticas Attention is all you y need. Ajá. attention. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? O sea, digamos, históricamente veníamos de modelos, bueno, tradicionales, entre comillas, ¿no? O sea, de redes neuronales donde lo que hacen es encontrar patrones, digamos, ¿no? Ahora, a este modelo, digamos, de Transformers, enfocarse o prestar atención no tan solo al dato, ¿no? Se está analizando, por ejemplo, al momento de construir una oración, ¿verdad? Sino que también tenemos que ver qué viene después y qué viene antes. Entonces ahí está la atención, o sea, porque eso ayuda a dar también contexto, ¿verdad? Al momento de la IA generativa. Porque cuando nosotros igual empezamos a trabajar con esto, hay algo que se llama la libertad que nosotros podemos darle al modelo. Si nosotros le damos mucha libertad, digamos que crea Carla es, y pues puede decir Carla es feliz, Carla es Mm, doctora, Carla es boliviana, entonces puede ir por muchos contextos si les damos mucha confianza, ¿no? Pero en realidad si lo acotamos, ¿no? Y digamos, ya el contexto habla sobre la ingeniera, ¿no? La ingeniera Carla es, entonces tal vez diga estudiante o programadora, algo más que tiene, o sea, contexto, como les oh, decía. sí. Ajá, entonces en Mm, eso es que se basa la atención, pues, y eso ha sido crucial, ¿no? En estos años para que se puedan crear los modelos Foundational Models es en inglés, que de ahí es donde viene BERT, por ejemplo, que son modelos que son como estándares que ha creado, no sé, diferentes equipos de científicos, obviamente, ¿no? Google, Microsoft tienen los suyos, Hugging Face, etcétera, para que a partir de esos modelos se puedan ir especificando y tener muchísimos, muchísimos modelos más, porque uno, ellos son los que tienen los recursos, por ejemplo, para entrenar, ¿no? Modelos mm. con millones y millones de datos. Mm. Entonces, nosotros lo que hacemos es agarrar uno de esos modelos y pues empezar a adaptar para las necesidades que tenemos. Entonces lo que transforma es como ese, no sé, idea, o como tú dices, acotación que tú le das y luego de ahí, o sea, ¿qué hace? ¿Como lo resume y lo transforma en una respuesta o qué? O sea, ¿cómo es el Genera, proceso? genera, como te decía, o sea, tú le das, ¿no? Algo como entrado o le das algún contexto y empieza a generar, ¿no? Diferentes cosas, como te decía, ¿no? El Carla es y empieza a generar o a predecir en realidad cuál podría ser la siguiente respuesta, ¿no? Y eso es basado tal cual en la atención o el contexto. Ok. O sea, entonces, por ejemplo, el chat GPT, de ahí viene de GPT, funciona en base a esto, a este tipo de principio. Claro que sí, o sea,
cuando nosotros vamos a ChatGPT, o sea, se supone que sí o sí le tenemos que dar un prompt, ¿verdad? O sea, escribir algo Ujú, que queremos. sí. Depende igual qué quieres para hacer, no sé, tan específico o tener, como te digo, tanta libertad, ¿no? De creación. ChatGPT lo que hace es, entre todo el conocimiento que tiene, tratar de generar cuál puede ser la posible respuesta para lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Igual Oh. en esto de los modelos, cada modelo tiene una manera diferente de responder. Por ejemplo, a mí me encanta mucho OpenAI para lo que es generación de texto, ¿no? Pero Ujú. digamos, para lo que es trabajo con imágenes, a mí me gusta mucho Gemini. Entonces también igual ahí depende de la particularidad de cada ingeniero de Mm, qué le gusta más. Órale. Bueno, pues interesante. la última pregunta de las etapas es ética y sesgos en la inteligencia artificial, que te decía que tú no recomendaste el documental de Cosbayas, y sí es muy importante. También tuvimos invitada a la ingeniera Lilia Tapia, Lilia Tapia. Ujú. es de México, pero está viviendo en España, y ella trabaja mucho en esto de los sesgos algorítmicos, pero de Algoritmo. género. Pero hay de todos tipos de sesgo. De hecho, ahí en el documental, por ejemplo, se ven sesgos raciales, así. Y dice que la inteligencia artificial definitivamente no es neutral. Pero, pues, ¿quién entrena la inteligencia artificial? Pues nosotros, ¿no? Entonces, pues no es neutral por nuestra culpa. ¿Cómo abordar o cómo se abordan los sesgos al día de hoy? ¿Y qué desafíos éticos tú crees que estamos enfrentando en cuanto a Qué sesgos? buena pregunta. Uno, yo creo que no puede saber de ciertos problemas cuando no los vive, ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho con algunas personas de género masculino, que a Mm, veces, ¿no? sí, Minimizan tal vez algunos dolores, ¿no? Que tenemos las sí, sí, mujeres, sí. pero yo también entiendo completamente porque ellos no los viven. Entonces, su Mm, cerebrito no está codificado que pueda pasar esas cosas, ¿no? ujú. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a esto? Pues siendo más inclusivos, ¿no? Justamente, no me acuerdo si es en este documental o en otro, que hablaba, es que hay dos, uno es Code Bias y hay otro más que me gusta mucho, y no me acuerdo, los dos siempre se me mezclan esos dos documentales, pero habla sobre, uno, ese Code Bias de algoritmos, ¿verdad? Para gente de color negro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? O sea, en esos equipos tal vez no hay estas personas que pueden decir, o sea, nosotros también utilizamos, ¿verdad? El reconocimiento facial, pero hay una doctora que habla, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás hablando de estos algoritmos y digamos, ok, eres mujer, ok, mujer, pues en esos contextos, minoría, ¿no? Mujer y le agregas latina, Ujú, una minoría. ¿Y qué tal si eres mujer latina de la comunidad LGBT? ¿Verdad? Entonces es como que ujú, tú realmente, o sea, puedes ir cada vez acotando más, ¿no? El problema. Entonces, obviamente si vamos a intentar realmente a incluir a todo ujú, del mundo en estos algoritmos, pues se hace difícil, ¿no? Pero al menos podemos hacer un trabajo que es tener equipos colaborativos, pues diversos, ¿no? En todo Ujú. sentido. Ahora, hay un trabajo que hicimos justamente yo trabajé en la UPB, la Universidad Privada Boliviana, fue el doctor Collarana y nosotros hacíamos investigación, ¿no? Y pues hicimos un estudio sobre uno de estos Foundational Models. ¿Qué sucede? Cuando fuimos a ver el entrenamiento, porque lo que agarraba, pasa que Wikipedia tiene una página alternativa, que lo que hace es trabajar, por ejemplo, si dice Shakira es una mujer cantante de Barranquilla, tú puedes ver, o sea, ubican que Wikipedia, tú puedes hacer clic y digamos Barranquilla, que te aparece azul, Ujú. ¿verdad? Entonces tú Sí, puedes ver la sí. información de Barranquilla. Básicamente Ujú. tienes todo esto, pero modelado. Entonces es como que tú puedes ver las conexiones o como una, digamos, de Shakira, yo puedo ir a más información, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que me pongo a divagar mucho. Eso, por eso te invitamos. Entonces, ya, estamos en la investigación y qué sucede cuando nosotros fuimos de hecho fue algo bien interesante porque él dice, tenemos que encontrar sesgos en esos modelos. Y lo primero que vimos es que estaba entrenado, por ejemplo, con actores. Como habían actores, habían actrices, por eso me acuerdo mucho de Shakira, había cantantes, Mm, cantantes ah. mujeres, cantantes. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo fundamental estaba entrenado con eso. Pero cuando te ibas a buscar científicos, encontrabas científicos, no encontrabas ni una Y un científica, artista. ni una. Oh, Científica. Entonces, mujeres. ninguna mujer. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros Es dijimos, cierto.
cómo, o Sí. sea, están tomando, digamos, ahora obviamente nosotras que éramos dos mujeres ahí trabajando, o sea, qué curioso que en el área de la ciencia, o sea, en el mundo en general, pues a través de la historia hemos sido relegadas, ¿no? Por eso han salido iniciativas Ujú. como No More Malditas, etcétera, pero, o sea, ¿quién diría que este mismo problema que se ha visto en el mundo, pues sin querer, porque obviamente los científicos no es que fueron y dijeron, no, no vamos a poner científicas mujeres, no, sino de que Sí. simplemente no se las tomó en cuenta. Ahora no sabemos, ¿no? Porque tal vez simplemente hicieron un scrapping o algo y pues eso fue lo último, no sabemos, ¿no? Pero de todas maneras Ujú. se dejó afuera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese modelo tú le haces preguntas sobre, no sé, Mercury, etcétera, no te daba. Entonces, nuestra parte de nuestra investigación fue justamente, o sea, aumentar la información de estas mujeres y pues tener un modelo más completo, ¿no? Que nosotros mandábamos todo. Yo creo que las siguientes versiones, porque ya no hicimos seguimiento de eso, ya deben haber aumentado, ¿no? Pero como te digo, eso era algo de nosotras que estábamos buscando un sesgo específicamente femenino porque estábamos trabajando en ese momento, ¿no? Con eso. Ujú. Entonces, a raíz de que éramos un equipo también más diverso, ¿no? Entonces, lamentablemente, sesgos en algoritmos sí hay, pues va a haber por mucho tiempo, pero ¿cómo podemos ayudar a que no hayan? Pues haciendo equipos más diversos. Sí. Mira, Ah. tan fácil, tan Me llama la fácil. atención que en ChatGPT, creo que en Gemini no me he fijado, pero no es Gemini, es Pilot, el de Pilot. Microsoft. Bueno, Ujú. cuando he buscado así textos, por ejemplo, si está hablando, vamos a decir, de los científicos, pone como L, lo X, o sea, cambia la X por la O, como Lux, Scientifics. O Ah, sea, sí, y de los es de un tiempo latinos. para acá. O Sí, sea, sí, ese sí. tipo pequeño de cambios me llama mucho la atención. Es como que alguien está trabajando. A lo mejor son pequeños cambios, pero bien importantes. Porque ya, si una niña lo ve, no dice, científicos, puros hombres. No, científicos, ponle el género que quieras. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, bueno, pues esa fueron las preguntas en cuanto a la ciencia detrás. Hay muchas matemáticas que nos Bien. encantan. Yo también era bien mala todavía sigo siendo para el cálculo, todo eso, pero no Ah, por eso sí. quiere decir que no nos guste, ¿no? O sea, no podemos ser buenos para todas, pero yo creo que con práctica, estudio como tú y trabajo sobre todo, que qué bárbara, digo, ¿en qué momento aprende todo esto? Y luego lo explica muy bien, que hay también en el podcast que vi de ti decías que te gusta mucho enseñar. Se ve totalmente, o Ujú. sea, que tienes pues el don de explicarnos y gracias por habernos respondido a estas preguntas. Y ahora estas preguntas que vienen pues son un poquito como el futuro de la inteligencia artificial, ya para cerrar. Lo primero que me llama la atención es que tú, ¿cuál crees que va a ser el avance en cuanto a inteligencia artificial que veremos en los próximos 5 años? Así el más grande que digas, va a pasar esto, según tu conocimiento, tu predicción, que pues es mucho más que la de nosotros. Ujú. Bueno, ahí igual tengo una respuesta de mucha controversia. A ver. Bueno, Dale, nos encanta. históricamente, o sea, los saltos científicos más grandes que se han visto en la humanidad, ¿cuándo han sido? Yo les pregunto a ustedes. ¿En qué época? Guerra. ¿Qué? Ujú. Exactamente, totalmente, o sea, esa es la respuesta. Entonces, yo creo que hay cosas que ni nos podemos imaginar de que uno que van a salir, pues, o sea, ojalá yo creo mucho en Dios, Dios quiera que no, realmente, pero si hablamos de un salto, o sea, que va a ser, pero totalmente grande de avance, pues va a ser ahí, ¿no? Porque uno, me acuerdo el doctor de Santel siempre nos decía, ¿no? ¿Quién tiene los recursos para hacer, o sea, como que estudio ilimitado? Pues los militares, ¿no? Ujú, Literal, ujú. estudio ilimitado. Sí. Entonces, y no Recursos. siempre son, ¿no? Con buenas intenciones. Entonces, ahí es donde reclutan científicos, Ujú. etcétera, ¿no? Que, como les digo, Tristemente. históricamente lo hemos visto. Entonces, Sí. yo sí sé que cuando nosotros veamos un cambio radical, ChatGPT, digamos, ya ha sido algo que nos ha cambiado, ¿no? Pero imagínense si Ujú. eso ya nos ha cambiado la Sí. forma de trabajar, de estar día a día, o sea, ¿qué podría pasar, no? En un ambiente bélico. Pero bueno, por otro lado, dejando, ¿no? Ese escenario de lado, ahorita Que la boca está se te haga chicharrón, Carly. Que la boca se por te haga favor. chicharrón. Por favor, por favor. Entonces, digamos que ahorita la creación que está disponible para la persona y como, o sea, para todos los humanos y como les digo que ha sido de más fácil acceso, ha sido mediante una computadora y generación, pero dentro de la misma computadora, ¿no? Ahora, imagínense cuando nosotros podemos crear cosas, pero fuera, o sea,
que ya puedan salir de la computadora, ¿no? Y ahí hablo, por ejemplo, del ámbito de la medicina, ¿no? Me acuerdo que el otro día leía un artículo súper loco que hablaba de la creación de órganos o de proteínas con inteligencia artificial. Sí. Entonces, el hecho de crear células, como les digo, ya cosas totalmente físicas o tangibles, pues para mí esa va a ser la evolución neta. Wow. Como Híjole, así qué fuerte. como impresión en 3D, algo así. Algo así. Wow. Pues ahí eso me agrada y me asusta porque pues materiales y nosotros estamos en el campo de la ciencia de los materiales. Entonces vamos a ver. La siguiente pregunta es, ¿crees que es posible alcanzar la inteligencia artificial general o la inteligencia verdaderamente consciente? Yo creo que no, pero yo creo que también es por mi ignorancia momentánea, o sea, de acuerdo a Ujú, lo que de momento he estudiado, pues según ujú, lo que conozco y sé, pues no. Yo creo que tal vez, o sea, porque esto igual hay muchos debates, ¿no? El doctor Vicente igual me decía que los científicos es como que un tema súper normal, ¿no? Y están los que dicen que sí, los que dicen que ya incluso se ha alcanzado, los ujú, que dicen que no. Entonces, para ujú, mí, yo creo que dentro de mi ignorancia, digo que de ujú. momento no, De momento pero no. pues también digo, ¿no? De que hay dos cosas fundamentales. Uno, la intervención humana. O sea, que nosotros, o sea, podemos elegir hasta qué punto, ¿no? Evoluciona esto realmente. Por otro lado, está, o sea, yo siempre hago este chiste, ¿no? Porque dicen, ay, ¿qué pasa si un día las computadoras cobran vida? Y yo, pero las desconecto, desconecto mi computadora de electricidad. Entonces, ahorita, digamos, estos, no sé, todo estos modelos, digamos, dependen de dos cosas, intervención humana, pues, y evidentemente Ujú. electricidad, ¿no? Entonces, Sí. yo, en mi cerebro, así bien de Lulu, como dice una amiga, para mí si pasa eso, pues la desconecto y ya, sí, Oye, yo también resuelto. decía, ay, pues la desconecto y luego vi un artículo donde decían, no sé si has oído hablar de que Tesla tenía esta idea de la bobina de Tesla, que era como decir, Ese, o sea, tú nomás por existir te cargas, ¿no? Sí. Entonces digo, y luego que salga Elon Musk con que ya inventó la madre esa, todo se se la carga, puso, aunque lo se Se la te haga puso. todo es chicharrón, mira. inalámbrico, todo es inalámbrico. No, no es No. cierto. Bueno, la siguiente pregunta, esta me interesa mucho. ¿Cómo crees que afectará la inteligencia artificial al mercado laboral? ¿Nos quedaremos sin trabajo o nos adaptaremos? ¿Tú qué crees? Nos adaptaremos. Ha sucedido, o Eso. sea, con todas las revoluciones, la revolución industrial, todo, o sea, las personas que no se han adaptado, pues no han seguido, ¿no? Vemos muchos de los trabajos, ¿no? Tradicionales que creo que al menos en Latinoamérica es donde más se ve. Por ejemplo, no sé, el zapatero, por ejemplo, ¿no? O Ujú, sea, como les digo, cosas que son realmente muy, muy manuales, que ya han sido, ¿no? O sea, antes uno que tenía que hacer ir y que le fabriquen un zapato, Ah, ¿no? O sea, sí. una ujú. persona o iba, pero en cambio ahora ya todo está industrializado, pues entonces realmente no es nada necesario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para mí, lamentablemente, pues, o sea, en el camino queda mucha gente atrás, o sea, y es lamentable. Yo he trabajado en proyectos donde nosotros hemos reemplazado departamentos enteros, y les digo departamentos enteros con lo que es inteligencia artificial, pero Wow. ¿De ¿dónde qué está la sector clave? para no ir a ese sector? Uy, es que no voy a dar, no me quiero No se quemar, puede. Ok, no me ok. quiero quemar. Entonces, Qué digamos que triste. ¿ahí qué sucede? Bueno, en Estados Unidos igual tengo conocimiento, por ejemplo, que programación es algo que todas las áreas, o sea, perdón, todos los colegios pasan programación. Es muy importante, es tan importante como la matemática, tan importante como las ciencias naturales. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos poniendo ya a la altura este conocimiento, pues si tú eres médico a tal punto, tal vez, no sé, pues vas a necesitar, tal vez no programar, hacer algo desde cero, pero por lo menos tener alguna noción para poder comunicarte con alguna AI, por ejemplo, ¿no? Y de ver, de entender cómo funciona, etcétera. Entonces, es como que este ya es un lenguaje mundial, como les digo, de la inteligencia artificial, pues sí queda adaptarnos. Eso. Bueno, y la última pregunta, no es cierto, la cuarta. ¿Qué debería aprender alguien hoy para poder trabajar en inteligencia artificial en un futuro? Uy, qué buena Python. pregunta. Sí, Python. yo creo que, o sea, lo tradicional que te van a decir es Python, etcétera, pero yo creo que, o sea, dejando aparte, ¿no? Todo lo que es el path, el camino, ¿no? Para Ajá. aprender, es de que tú tienes que estar consciente,
o sea, y preparado para que esto se está moviendo. O sea, ahorita estamos en plena revolución de la inteligencia artificial. O sea, Sí. todos los días están saliendo cosas nuevas, todas las semanas. Yo creo que hasta ahorita no ha habido una semana. Estoy inscrita a varios newsletters y, o sea, cada semana son cosas nuevas y nuevas y nuevas que salen de papers, de creaciones. Entonces, si tú quieres entrar a esta área, tienes que estar consciente de que te va a tocar aprender mucho, porque hasta ahorita en todos mis trabajos, pues ha sido, Carly, ha salido esto nuevo, y o sea, che, qué Es rato para aprendo. mañana. Claro, y qué rato aprendo, o sea, qué rato lo pruebo. Entonces, hay que estar consciente de que la industria se está moviendo muy rápido y de que tienes que estudiar, tienes que darte tu tiempo, pues no siempre va a ser tiempo del trabajo, va a tener que ser tiempo aparte y pues tiene que gustar aprender. Ok, pues ni modo, no lo podemos evitar. Y ahora sí, la última pregunta. Si pudieras cambiar una sola cosa en el desarrollo de la inteligencia artificial actual, ¿cuál sería? Wow, qué buena pregunta. Uy, sí, no, es que la parte, ya sé, sí. ¿Saben qué? Cuando el 2016, yo sigo bien estancada, ¿no? En el doctor Isanti, él me acuerdo que, o sea, le hicieron una pregunta primero así, de el que veía en el futuro que salga, ¿no? Y él decía, o sea, nosotros trabajábamos con drones para detección de fuego, de alerta temprana, de incendios. Ese fue el proyecto con el que trabajamos. Entonces nosotros enseñamos a un dron a detectar lo que era fuego. Y él nos habló de un proyecto, ¿no? De que él había dejado, que era, lo único o sea, lo querían contratar para unos campos de, no sé de qué plantaciones en un país, y pues lo único que tenía que hacer era, o sea, identificar la plaga. Entonces entrenar un modelo que identifique una plaga que estaba y pues con un rayo de súper baja frecuencia, eliminar la plaga. Y él decía, o sea, Mm, cuán lejos estamos, ¿no? sí, De que no sea un bichito, de que sea una una persona. persona con Ajá, reconocimiento facial. exactamente, el reconocimiento facial. Él decía mucho del reconocimiento étnico, por ejemplo. O sea, de que por rasgos puedan, ajá, él Racismo. decía, o sea, estamos realmente a un paso, a nada, de que se puedan razas enteras, lamentablemente, pues, sacar del mapa, ¿no? Imagínense si Hitler hubiera tenido esto, o sea, Ujú, no, sí. pues, o Acá. sea, Si así claro, metió un buen madrazo. Ujú. exacto. Entonces, Oh o my sea, creo que God. la parte yo totalmente que borraría, pues sería la parte mala del humano en Bélica. todo eso, porque se están haciendo cosas tan geniales con AI que yo no entiendo, o sea, eh, personas están caminando, digamos, gracias a la evolución incluso de la robótica. Entonces, como alguien, bueno, es que tal vez nuestros cerebros buenos, nuestros corazones, pues no percibimos, ¿no? Que alguien quiera Ujú. herir a otra persona, pero Sí. realmente esta parte humana es la que borraría Sí. de los registros de la AI. Fuertes Oh, muy buena declaraciones. Sí. respuesta, de verdad. Ojalá que no sea necesario, que nos vayamos por la parte ética, altruista, de progreso, de ciencia, porque pues es la que nos gusta. Y más ahora que ya las mujeres le estamos empezando a entrar, que siga este auge, involucrarnos más. Y también pues, o sea, los hombres, ¿verdad? En general como humanidad, pero me da gusto que ya se estén balanceando las cosas. Y bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de aterrizar la nave de la divagación. Piloto automático, activa los protocolos de aterrizaje. Carly, ha sido un placer de verdad hablar contigo. Me da mucha tristeza que se nos haya acabado el tiempo. Ojalá algún día la vida nos conceda ese café para que me enseñes a programar. Creo que nos has dado con tus respuestas, de verdad me sorprendió. Eres una gran, bueno, a lo mejor no estudiaste, pero una gran educadora. Em, Ujú. tienes una visión muy clara, muy hasta como profunda sobre la ciencia detrás de la inteligencia artificial. Entonces, me gustó mucho estos mensajes que nos diste al final sobre pues estos desafíos, retos que vienen en el futuro. Pero ahora sí, danos un mensaje final para nuestra comunidad divagadora, que segura estoy que va a estar encantada de conocer a una geek, a la reina de los geeks como tú. ¿Qué mensaje final nos dejas? También, si puedes, promocionanos ahí tus redes sociales, o algo que nos quieras promocionar, un chisme que nos quieras contar, es tu momento. Claro que sí. Creo que el mensaje, o sea, si final, o recomendación, consejo que me gustaría dar, es de que en serio, o sea, estudiemos en serio. Al menos a mí me sucede que yo siento que en mi vida tengo etapas donde full estudio, y pues cuando así me pongo con ganas, ahorita estoy más bien en esa etapa, así que todo bien otra vez, Eso. pues Sí. de que esa etapa de estudiar
obviamente que siga tal vez algún sueño, después trae frutos. O sea, les prometo que cuando alguien se da el tiempo, se sienta, es consciente, es constante y estudia, sí o sí va, o sea, eso no hay cómo no les rinda, no existe manera en que estudien y pues retrocedan pasos Sí. o no Uy, ya ganen te algo. echaste a perder, eres un malandro del estudio. Sabes mucho. Estudias. De hecho, eres No, más pues. peligroso, ¿eh? Sí, entonces fórmense, o sea, en su área. Personalmente, yo ando ahí leyendo mucho sobre estoicismo y cosas así también, entonces estudiar mucho el área integral y pues, como les digo, les prometo que les va a ir muy bien. Y Ay, pues muchas síganme, gracias. Carly Code en todo lado, ya saben, en Instagram, YouTube, en otras redes. Les Así ponemos las que, redes. exacto. Y pues, gracias chicas por la invitación. Le he pasado súper No, bien. O sea, gracias yo a voy ti. a empezar la semana con todas las ganas porque Eso. estoy súper feliz, así que mil gracias. Bueno, pues siéntete sabedora de que al menos nosotros acá, mexicanas, viviendo en Estados Unidos, estás impactando fuera de tu país, que saluda a todos los bolivianos. Esos 12 millones, vayan a suscribirse, porque Carly es un orgullo boliviano-chileno. Entonces estamos muy orgullosas de mujeres de la inteligencia artificial como tú. Manzana, Sí. ¿con qué cierras hoy? Bueno, pues muy contenta porque la verdad para mí la inteligencia artificial ha sido un tema complicado, pero la verdad es que Carly sí definitivamente su asunto pedagógico excelente, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros aquí también nos hemos dedicado mucho a la educación, por eso el proyecto, entonces siempre se valora y cómo se contagia la pasión, ¿no? Cómo te interesan más las cosas cuando llega alguien y te transmite esa pasión y ese Exacto. gusto. Entonces tenemos ya varios retos, me llevo mucha tarea, me llevo Python, me llevo saber más de inteligencia, actualizarme y también, bueno, dentro de la historia que yo conté, hablando de lo que platicaba Carly, me llamó la atención este asunto de cuándo se puede dar o bajo qué situación se puede dar algo tan transformador en el caso de la inteligencia artificial y yo, si se van al primer episodio con Carly, que es un divagatario, yo puse la historia de las Top Secret Roses, ¿no? Que yo no la conocía. O sea, es como revisitar esa situación, esa parte de la historia tan tremenda. Y cuando estaba buscando una historia donde hubiera mujeres programadoras, haciendo referencia a que Carly está metida en el asunto de la programación y de la inteligencia artificial y desde cuándo las mujeres andan metidas ahí, llegué a esta historia y yo dije, ¡ay, qué mal! Que fue en este momento y que hablan de este ícono, ¿no? Que es Rosy la remachadora, ¿no? Que es esta mujer que pone el músculo, ¿no? Que tuvieron que moverse los hombres a tener que ir allá a su lucha y las mujeres o sea, que hubiera tenido que ser esa la situación para que hubiera una transición y nosotros entrar a la parte económica fuerte y quedarnos, ¿no? Y cómo al final del día la parte fuerte de la computación y de la programación la tenían las mujeres y se nos vuelve a atrasar, ¿no? Se nos vuelve a poner hasta atrás y no reconocer este asunto y yendo a la situación de cuando no te duele, no lo ves, ¿no? En cuanto a muchas cosas, ¿eh? Porque incluso yo creo que yo como a lo mejor mujer mexicana, mezclada, no voy a decir que no soy de una etnia en específico de México, no veo problemas de otras personas. O sea, es pues ser humano, o sea, al final del día es regresar a la parte que nos dice, es como, ay, todo está tan ligado ahí, y llegar a la parte de la humanidad. Y qué duro y qué difícil que los cambios llegan bajo situaciones tan terribles que yo espero que no tengamos que repetir ninguna situación porque han sido tiempos alterados, voy a mencionar, han sido tiempos alterados y yo espero que para ver un cambio como el que se dio en aquel momento y ver esas programadoras no tengamos que pasar por una situación tan triste como esa de nuevo y quedarnos en la historia, no como esa cosa que nadie quiere recordar, ¿no? Quedarnos en la historia de otra manera. Qué poderoso, qué buenos episodios. Muchas gracias, Carly, nos dejas muchísimo y esperamos verte en persona, conocerte en persona y seguir creciendo contigo y tus redes y muchas gracias por lo que haces, muchas gracias por tu trabajo. Gracias. Me recuerdo cuando Katherine Johnson, que era de que se busca mujeres que se arremanguen
para hacer trazones, dijo la Katherine Johnson. Yo me arremango de que hacer aquí. En realidad, pues no hay trabajo de hombres y mujeres, hay trabajo y hay que sacar esta humanidad adelante y preservarla, Sí. ¿no? Entonces, pues, solo para cerrar, es impresionante ver cómo la inteligencia artificial, o también quería decir que hay que hacerle su corrido a Rosy la remachadora, porque está muy bueno el apellido como para corrido. Pero bueno, les decía que me impresiona cómo la inteligencia artificial ha pasado de ser un concepto teórico, algo a algo que usamos todos los días. Allá en los 50, en la historia que les contaba, era como que, objeto de investigación, inteligencia artificial, y ahorita ya es algo de todos los días. Hasta la relacionas con ChatGPT o con lo que quieras, pero ya todos la estamos internalizando, ya las generaciones están haciendo con estos conceptos. Como mencionamos al principio, pues no es magia, ni es autónoma, ni se hizo de la noche a la mañana, sino que grandes figuras de la ciencia computacional informática han abierto el camino para que hoy se puedan desarrollar estos impresionantes sistemas inteligentes. Si hay algo que podemos aprender de la historia de la ciencia y la tecnología, es que la curiosidad y la determinación nos llevan lejos. Como dijo Grace Hopper, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Así que vayamos a inventar ese futuro como ya lo está haciendo nuestra Carly Cote. Con esto cerramos el día de hoy. Esperamos que este episodio sobre la ciencia detrás de la inteligencia artificial, que ya forma parte del Compendio Mundial de Divagación, haya sido de su interés. Si es así, déjenos sus piropos, flores y comentarios para nuestra experta invitada Carly. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento con nuestra comunidad divagadora. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto seguir a Carly en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Y si ustedes divagadores como yo sienten que la tecnología a veces es demasiado compleja, que si no sé Python, que si no le compila el código, que si el algoritmo no lo favorece, no se preocupen. Seguro se resuelve con aprendizaje automático, entrenando su algoritmo, con práctica, cursos, certificaciones, leyendo artículos, estudiando mucho como Carly, aprendiendo a programar o asistiendo a conferencias, que por cierto Carly tiene una TED Talk, aquí se los vamos a compartir, vayan a verla. O si no, pues quizá nomás le hace falta juntarse a platicar con sus amigos y amigas geeks y seguro se resuelve divagando. Es decir, Solvitur, divagando. Chao. Chao.